Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hace poco que me invitaron, pero antes que me invitaron ya había recibido el texto de Aleida. Gracias, es un gran placer conocerte. Es un texto muy, muy importante, de gran ayuda en ese momento, que vamos a tratar de enlazar y cooperar a nivel sindical a través de los tres países. Entonces, ese documento es muy importante para nosotros y nosotras. Yo no voy a comentar sobre el documento como tal porque, bueno, habla por sí mismo, pero quiero quizás, y Alejandro ha dicho mucho también sobre los programas y lo que piensan y lo que quieren hacer, no solamente la Secretaría de Trabajo, pero un poco toda la larga trayectoria para llegar a ese momento. Yo quiero reconocer, porque es importante, que no fue Temec que llevó la idea de liberar a las mujeres a México, eso no. Por supuesto que no, y sabemos que no, y reconocemos la larga trayectoria de todos, incluyendo las compañeras Rosario y Inés y otras aquí presentes en ese sentido. Pero quiero un poco dar algunos impactos que tuvo la lectura en mí como trabajadora de ese sector, del intento de reforzar lazos internacionales entre sectores sindicales, entre sectores sociales de un lado. Del otro lado, pensando en la larga trayectoria que hemos vivido bajo NAFTA y todo y donde estamos hoy. Es verdad que hay un gran cambio en el TEMEC a comparar al NAFTA anterior sobre el capítulo laboral. Como dijo Alejandro, tener un capítulo anexo ahí atrás del tratado nunca fue muy eficiente y incluso que en unos momentos el sindicalismo canadiense intentó usar este capítulo laboral anexo para ver si podía lograr algún impacto sobre ciertas luchas, porque eso solamente funciona si hay una lucha sindical en México y había muchas luchas para la democratización sindical, por supuesto, y ver si podemos acompañar estas luchas. Y no fue posible a través de lo que nos presentó NAFTA, lo que nos dio como instrumento. Entonces, ya tenemos un instrumento quizás más ágil, tenemos un gobierno que tiene, que ha tomado en sus manos la responsabilidad, digamos, para realmente avanzar la democracia laboral de una manera acertada, difícil, pero acertado, va en buen camino. Pero eso todo va a depender, por supuesto, del mismo movimiento de trabajadoras y trabajadores para ver cómo van a poder usar ese momento, ese espacio que le permite la reforma laboral federal a nivel del gobierno mismo y el TEMEC encima. Yo no los separo exactamente porque de alguna manera el Estado ha avanzado más en términos del contenido de la nueva ley de trabajo, es mucho más avanzado de lo que hay en el TELMEC, pero el TELMEC sí permite quizás un acercamiento a nivel internacional que no es el mismo caso con la ley federal. No sé si me explico. El TELMEC nos da un instrumento que los sindicalistas de Estados Unidos, Canadá y México pueden utilizar para tratar de avanzar ciertas cosas. A eso voy. Quiero también meter en la mesa el hecho que, por supuesto, yo provengo en ese momento del sector sindical público, del sector estatal, trabajadores del Estado, del gobierno federal, no de los gobiernos estatales, pero del federal y de los territorios del noroeste, del norte, perdón, los tres territorios, porque hay otro sindicato que representa las fuerzas laborales bajo los gobiernos provinciales en Canadá, pero nosotros representamos los territorios, el norte y el federal. Y es cierto que como sindicato que está en la función pública, tenemos una mayoría de mujeres. Y teniendo una mayoría de mujeres empleadas, trabajadoras, tenemos una larga práctica y una fuerza a este nivel del sindicalismo. Tenemos muchísimas mujeres implicadas en el trabajo, tenemos una política
como sindicatos de derechos de las mujeres mucho más avanzado que el sector construcción, para decir algo, ¿no? Um, por el nivel de mujeres en la fuerza de trabajo. Pero, aún así, todavía hay una lucha, existe una lucha para asegurar la paridad en los líderes, los cuadros superiores. ¿No es cierto? No es automático. Es interesante la ley mexicana, bueno, la ley mexicana, el TEMEC, para hablar de la paridad, porque eso implica cierta cobertura legal que nosotros no tenemos a nivel de Canadá, a nivel del sindicato donde yo laboro. Y es una lucha constante. Igual reconocemos y trabajamos mucho para asegurar también los derechos de la diversidad sexual, de la cuestión racial, de todos esos derechos de la gente discapacitada para que puedan lograr tener fuerza al interior del sindicalismo, fuerza como voz política, como fuerza política dentro del sindicalismo en Canadá. Y yo creo que eso es la verdad de casi todos los sindicatos nacionales en el país y del Congreso del Trabajo, donde estamos todos reunidos por la mayoría. Es cierto que hay ciertos sectores, incluyendo la automotriz, que ha sido una gran lucha que la mujer tenga su representatividad. Pero no voy a hablar en ese sentido, me voy a mantener sobre el sindicato de la Alianza de Servicio Público. Y yo creo que otra cosa una cosa es la ley, una cosa es todas esas condiciones que se prepara el terreno para lograr esas leyes. La otra cosa es la voluntad, el conocimiento, la educación, la concientización de los mismos trabajadoras y trabajadores para aprovechar del momento. Pero otra cosa son los otros sostenes que hace que eso es posible. Entonces, uno de ellos, que es una gran lucha en Canadá, y de mi sindicato es es parte de la lucha de las mujeres al interior del sindicato, es, por ejemplo, tener un programa universal público de cuidado infantil, de cuidado de los jóvenes, de los pequeños. Porque ese trabajo que nos gusta no siempre cae en manos de las mujeres más que el hombre. Y si no impide que la mujer esté en está en el mundo del trabajo, sí puede impedir su participación sindical, ¿no? Porque mira, tiene 3 hijos o un hijo, lo que sea, va al trabajo y después, ¿cuántas reuniones sindicales hay una semana? Hay muchas, ¿no? Y la mujer no puede participar porque finalmente sí está bueno que trabaja fuera del hogar porque necesitamos la lana, es la verdad, ¿no? Entonces regresa a la casa y no puede participar a nivel sindical. A veces porque no tiene el tiempo, porque el marido no quiere, porque muchas cosas, o yo no veo en ese, porque yo voy a tener que trabajar de nuevo gratis mi tiempo de voluntaria para ir empujar al sindicato más o hacer trabajo de concientización con otras o lo que sea, estar en línea de piquete, lo que sea. Entonces, la participación de la mujer a nivel sindical depende de muchas otras posibilidades que hay que crear ese ambiente o no va a ser real. Todos tenemos sueños y yo creo que todos aquí en la mesa tenemos un sueño semejante de tener una mayor participación, equidad de mujeres dentro del mundo del trabajo, pero hay que crear las condiciones. Entonces, para nosotros, lo de un sistema no solamente universal de salud, que más o menos tenemos en Canadá, pero un sistema universal del cuidado infantil es la gran lucha del momento, porque si no lo hacemos con ese gobierno que tenemos, creo que los que vienen puede ser que peor. Entonces, es la lucha del momento. Y otra cosa que hay que señalar, que también esa lucha está ligado a muchos movimientos de mujeres fuera del sindicalismo, porque solo el movimiento sindical no va a lograr este derecho si no trabaja con el sector de mujeres organizadas, sector magisterial, que también le interesa esa situación, porque muchas mujeres trabajan en el sector
del magisterio y también tienen las mismas condiciones que son madres de casa, son madres de familias, entonces no pueden participar en el sindicato como quisiera el sector del magisterio. Y con las ONGs también. Entonces, hubo un momento dado, yo escuché algunos comentarios políticos de México, pero no sé, porque no estoy allí, no sé, un poco criticando el papel del sector de la sociedad civil, albergues para mujeres y todo esto, y creo que eso puede ser, si eso es la posición de algunos, puede ser un error, porque es necesario todos estos elementos para poder avanzar. Porque hablando de albergues, ahorita con el COVID, es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. El COVID nos está retrocediendo en muchos aspectos en Canadá. Otra vez, no voy a hablar de México. Pero en Canadá hemos perdido, hay más mujeres violentadas que jamás en la historia recién. Están encerradas en sus casas, ¿no? Qué bonito el trabajo, si puedes trabajar virtualmente, si es que lo puedes hacer, ¿no? Pero estás en la casa con tu propio verdugo y no puedes ir a ningún lado, y no puedes hacer una llamada, no puedes usar el internet para platicar con alguien, para tener consejos. Entonces, todo ese trabajo es otro trabajo que el sindicato en ese momento está tomando muy en cuenta porque hay un real peligro de retroceso. Eso, y hay un sistema de salud responsable también para la salud, digamos, la salud mental, todo esto que está muy afectado por el COVID. Hay retrocesos ahí también, porque ciertos servicios no son tan importantes que el servicio de dar oxígeno a una persona que está ya en una situación grave con COVID. Entonces, el sistema de salud ya tiene la atención, así, una atención muy, muy importante en ese momento de emergencia. Y otras cosas por las cuales hemos luchado como sindicalistas, estamos viendo que esos servicios están un poco en vía de, no de clausurar, pero está más débil. Y eso afecta la participación de la mujer. Hay muchos, por ejemplo, ¿cómo se llaman en español? Cuando te tiran de tu casa por falta de pagos, por las mujeres que trabajan en el sector informal, que no tienen garantías sociales o de sus ingresos. Hay muchos cierres, ¿no? Especialmente en el sector comercial, muchos cierres que está afectando mucho a las mujeres que trabajan. Las mujeres es la que más trabaja en el sector servicio. Entonces, hay muchos cierres que está afectando a la mujer también y pueden perder su casa porque no pueden pagar la renta. Canadá ha puesto ciertos programas, pero aún así hay gente que ya están perdiendo sus condiciones sociales. Yo menciono todo esto porque es importante no nada más ver el avance. Cuando hablamos del trabajo, el mundo del trabajo es mucho más amplio que nada más el momento que entras al trabajo y salgas. Aunque, por supuesto, este momento es que estás en lugar de trabajo, también nosotros hemos visto que a pesar de las leyes, en Canadá se supone que las leyes están muy avanzadas, todo esto, el abuso sigue ahí adentro y se tiene que construir dentro del mismo sindicalismo, y el Estado es su parte, una serie de mecanismos que permite que la mujer puede acudir a la ley, digamos, ¿no? Que puede acudir a la corte, que puede acudir a algún sistema de resolución de casos, porque el abuso sigue en Canadá. Y es impresionante el nivel de abusos que hay en un país que se supone muy desarrollado, entre comillas. Entonces yo nada más quiero enfatizar eso porque se necesita también muchos recursos, porque no es cuestión de voluntad, por supuesto, es cuestión de recursos. Por ejemplo, a nivel del sindicato de la Alianza, se armó un programa con el gobierno federal, que es un programa muy interesante,
que ha tenido mucho éxito entre la tesorería del Estado, que son la que más maneja casi el 80% de nuestros miembros, cae dentro de lo que sería el gobierno central y la tesorería misma, tiene un programa conjunto de educación de miembros. Entonces, los trabajadores del Estado y los mismos profesionales del Estado que son del lado gubernamental, digamos, los empleadores, los representantes de los empleadores, tienen un programa que permite, por ejemplo, una indicación muy, muy aprofundizada sobre el derecho de género, sobre el derecho de los discapacitados, de los 5 derechos que nosotros reconocemos, incluyendo derechos de la gente indígena, discapacitado, LGBTQ, como de diversidad sexual, y la cuestión de los que son racializados, digamos, reconocidos porque sufren discriminación racial. Todos esos sectores tienen dentro de ese programa que existe entre el Estado y el sindicato una oportunidad de trabajar, de hacer cursillos y dentro del lugar de trabajo mismo. Y es muy interesante el programa. Yo lo digo en serio, que es algo que quizás se podía pensar. Porque yo creo que ya estamos abriendo la puerta por el TEMEC en una serie de posibilidades de intercambio diferente como hemos hecho. No solamente la solidaridad hacia ustedes, pero ustedes hacia nosotros. Y también con los trabajadores del Estado, de Estados Unidos, pensando en el TEMEC, se supone que no debe, por ejemplo, aceptar el comercio, digamos, de un mercancía hecho en un estado de Estados Unidos donde no hay derechos sindicales, ¿no? Y hay muchos estados de Estados Unidos que no tienen derecho a sindicalizarse. Entonces, ¿cómo se va a aplicar esa ley para ayudar también en Estados Unidos, los sindicalistas? Porque ustedes mencionaron la porcentaje de sindicalización. Hemos perdido en Canadá que no sé qué país tiene más nivel de sindicalización. Sabemos que no es Estados Unidos. Pero yo no sé porque tiene todos los contratos de protección, entonces no sé si eso está calculado o no, Alejandro, en tus números, o lo de Aleida, pero hay que ver porque nosotros estamos perdiendo por el tipo de outsourcing que tenemos, sectores y también todo ese tipo de nuevas plataformas, desde Uber hasta no sé qué, que no permite o que hace muy difícil, no que prohíbe la sindicalización, pero lo hace casi imposible. Y eso es una realidad de los 3 países. Porque ustedes recibieron la modernización encima de todo lo demás que traen, ¿no? De los sindicatos corporatistas. Entonces, le hace más difícil la labor. Yo creo que voy a terminar aquí, porque quisiera escuchar un poco sus impresiones, pero yo veo la oportunidad como algo muy, muy positivo ahorita, que vamos a poder acercarnos, vamos a poder aprender. Yo creo que hay cosas de la ley mexicana que es mucho mejor que Canadá, yo creo, pues, en opinión. No he estudiado así como la compañera a ese nivel de bueno, a nivel minucioso, pero habría que ver. Y yo les felicito mucho por tener esos tipos de encuentros, de intercambios. Yo lamento que no están el compañero o compañera de Estados Unidos, pero quizás en otra ocasión podemos asegurar que esté presente. Muchas gracias.